Tribunal Administrativo de Santander. Enseña. ¿Qué pasa cuando un acuerdo multimillonario que parece sólido como una roca, de repente se topa con una crisis económica? Bueno, hoy vamos a desgranar una batalla legal que nos muestra justamente eso, usando los documentos del caso como nuestro mapa. Y todo empieza con esta cifra que es impresionante. Más de 7.700 millones de pesos colombianos. Esa fue la cantidad que un contratista le reclamó a un gigante petrolero del estado. Aquí tenemos a los protagonistas. Por un lado, Arquitect en Asociados, una firma de consultoría, y por el otro, Ecopetrol, la petrolera más grande de Colombia. Esta es la historia de su acuerdo que no terminó nada bien. Pero para entender por qué todo explotó, tenemos que retroceder un poco. Antes de la demanda, había un plan enorme, súper ambicioso, conocido como Proyecto 1. Se trataba de un contrato para ampliar y modernizar un edificio clave del Instituto Colombiano del Petróleo. Y aquí, ojo, está la clave de todo el caso. El tipo de acuerdo que firmaron. Era un contrato a precios unitarios. ¿Qué significa esto? Muy simple. No había un precio fijo total. El pago se calculaba según el trabajo que realmente se hiciera. Quédense con esta idea porque es fundamental para entender lo que decidió el tribunal. Miren esta tabla. Lo interesante aquí es que las cantidades, como esos 27.800 metros cuadrados de diseño, eran solo un estimado, una proyección. Pero, como vamos a ver, la realidad fue muy diferente. Parecía que todo marchaba sobre ruedas, ¿no? Pues ese plan, basado en estimaciones, estaba a punto de chocar de frente con una crisis global que nadie vio venir y que lo cambió absolutamente todo. Y aquí está la cronología del desastre. A mediados de 2014, justo cuando Arquitect entregaba una fase clave, ¡pum!, el precio del petróleo se derrumba. Ecopetrol, de repente, se ve obligada a entrar en modo austeridad y a pisar el freno de golpe en todos sus proyectos. Obviamente, con un cambio tan brusco, la cosa no se iba a quedar así. Arquitect demandó por el trabajo que consideraba que no se le había pagado, y el tribunal le dio la razón en 3 puntos que fueron clave. El primer punto de la disputa fue sobre el trabajo de ingeniería básica del proyecto original, el grande. La pregunta era muy directa. ¿Tenía que pagar Ecopetrol por el trabajo que se hizo por encima de lo estimado? Este gráfico lo explica a la perfección. Es el corazón del problema. Arquitect había diseñado y entregado más de 33.000 metros cuadrados, pero Ecopetrol solo había pagado por los 27.800 que estaban en el estimado original. Había una diferencia enorme. ¿Y qué hizo el tribunal? Fue muy simple. Básicamente les leyó el contrato en voz alta. La cláusula era clarísima. El valor real se basa en las cantidades ejecutadas, no en las estimadas. No había mucho que discutir. Como resultado, se le ordenó a Ecopetrol pagar por esos 5.601 metros cuadrados extra. Con la actualización por inflación, la cifra superó los 133 millones de pesos. Pero la victoria de Arquitect no paró ahí, también ganó en otros 2 frentes. Se le reconoció una compensación por el trabajo de diseño detallado que tuvo que abandonar a la mitad. Y además, se le pagaron los costos de tener a su equipo parado durante 39 días esperando a que Ecopetrol decidiera qué hacer. Pero Arquitect no se llevó el premio gordo. Aunque ganó en varios puntos importantes, el tribunal rechazó su reclamación más grande, la que tenía más dinero en juego. La gran pregunta era esta. Ahora que había un proyecto 2, más pequeño, ¿tenía Arquitect derecho a que le pagaran por un plan de ingeniería básica completamente nuevo para este segundo proyecto? La respuesta del tribunal fue un no rotundo. ¿Por qué? Bueno, porque durante las negociaciones para salvar el contrato en medio de la crisis, fue la misma Arquitect la que propuso no hacer un segundo plan desde cero, justamente para ahorrar costos. Y para justificarlo, el tribunal usó un principio legal que suena muy elegante en latín, pero que en el fondo es puro sentido común. Nadie puede ir en contra de sus propios actos. Es decir, no se puede proponer algo para reducir costos y luego demandar por ese mismo concepto que se acordó eliminar. Bien, después de todo este viaje por demandas, contratos y crisis, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección de toda esta historia? Este veredicto deja varias lecciones muy claras. La primera, en un contrato por precios unitarios, lo que manda es la realidad, no la estimación. La segunda, una crisis no es un cheque en blanco para incumplir lo pactado. Y la tercera, y quizá la más importante, lo que se acuerda de buena fe para superar un problema, te ata. No hay vuelta atrás. Y todo esto nos deja con una reflexión final que va más allá de los números y las cláusulas.
Cuando llega una crisis y todo se pone de cabeza, ¿dónde se traza la línea entre una negociación dura y la mala fe? Esa es la pregunta del millón, o en este caso, de los miles de millones.